Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión de hoy de metodología y normalización, una asignatura extremadamente interesante, dividida en dos grandes partes. La primera parte es metrología o ciencia de la medida, que viene de metro y logía, donde metro es pues esa unidad de medida de longitud del sistema internacional y logía que significa medición. La segunda parte de este curso, me confirman si ya se ve lo que estoy proyectando y cuando quieran preguntar algo, con toda libertad porque no lo estoy viendo. ¿Se ve la presentación? No se ve. Si estaba compartiendo pantalla hace unos minutos atrás, intentemos nuevamente. Se me ha dejado de compartir. Fíjense. Entonces, lo que les decía era que la primera parte de este curso, ¿se ve o no se ve? La presentación en PowerPoint. ¿Sí o no? Ahora sí se ve. Entonces, lo que les decía, voy a buscar el cursor, es que la primera parte de este curso es de metrología. Y la segunda parte, que es la parte de normalización, lo que pretende es que pongamos reglas, normativas, normas. ¿Para qué? Para los procesos industriales, los procesos de producción, que es el objeto de la carrera que ustedes estudian como buenos ingenieros industriales. Entonces, en la primera parte de este curso, vamos a dedicarnos a estudiar todo lo que es metrología, los fundamentos de la metrología, y en la segunda parte nos vamos a dedicar a estudiar un poco lo que es la normalización. Entonces, vamos a comenzar estudiando este tema que se llama medición y metrología, pero antes vamos a describir de qué se trata este curso. Entonces, este es el contenido general del curso y ustedes lo pueden encontrar tanto en el programa de la asignatura que ya está publicado en su aula virtual como en el sílabus. Primer tema, medición y metrología. Segundo tema, ramas de la metrología. Tercero, unidades de medición. Instrumentos de medición, que es muy importante porque ¿de qué sirve tener unidades si no tenemos instrumentos con los cuales hacer las mediciones? Para aquí un instrumento clásico de medición es la cinta métrica o fluxómetro, como también lo llaman, que yo lo utilizo en mi día a día, pero hay herramientas un poco mejores. Si, por ejemplo, tenemos este verniero calibrador, que estoy seguro que lo han visto anteriormente, que utilizamos para medir ejes, para medir rodamientos, para medir una gran cantidad de componentes mecánicos usados en los talleres, usados en lo que es la fabricación de componentes. Y también tenemos lo que son pistolas de medición. Esta, por ejemplo, es una pistola de medición de temperatura. Y son herramientas que yo uso en mi día a día. Tenemos entonces la unidad 6, que es la de normalización, donde vamos a estudiar qué se normaliza y por qué se normaliza. Bueno, de entrada les puedo comentar que normalizamos para poder facilitar lo que es las actividades comerciales y las reparaciones. Imagínense que uno vaya a un taller y le digan, mira, se dañó el rodamiento delantero que soporta los ejes de las ruedas. Se dañó eso y el hub, o como dirían los mecánicos, se dañó balinera y hub. ¿Y cómo vamos a saber si cada carro tiene cada carro, cada modelo tuviera un número de partes distintas o que no estuvieran homologadas? Fuera imposible comprar repuestos. Y en la unidad número 6 vamos a ver un poco algunas normas nacionales e internacionales que se utilizan en ese proceso de normalización. Las normas panameñas se agrupan bajo lo que llamamos la COPANIT, son las normas COPANIT de la Comisión Panameña de Normas Técnicas e Industriales, y hay normas que son de uso internacional como las normas ISO. Entonces, un poco lo que son las generalidades de la metrología. La metrología es la ciencia e ingeniería de la medida, que incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. La metrología actúa en los ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro ámbito que demande la sociedad. A nivel científico, ¿por qué? Para hacer, por ejemplo, lo que son investigaciones, para desarrollar vacunas, para diseñar componentes de diferente índole, por ejemplo, diseñar componentes industriales,
productos industriales, productos mecánicos, productos eléctricos, hay entonces medidas que debemos respetar. Por ejemplo, necesitamos hacer una instalación de un motor eléctrico. Los motores eléctricos generalmente, de acuerdo al tamaño, implican un mayor consumo o menor consumo de corriente. Por tanto, necesitamos instalar los breques adecuados, necesitamos instalar los cables adecuados, y esos vienen por medidas. Por ejemplo, los breakers tienen una capacidad en amperios. Mira, ese breaker es de tantos amperios. Ese cable es AWG, ese quiere decir que aguanta tantos amperios de carga. A nivel industrial, bueno, importante, para poder tener fabricación en serie, para que todos los componentes sean iguales, para que en cada lote, mira, vamos a fabricar un lote de 1000 camisas, 1000 suéteres, talla L, pues todas tienen que ser iguales. Entonces ustedes ven que le colocan la talla L, le colocan la talla M de medium, la talla S de small, la talla de X de extra large. Entonces, eso pasa por un proceso de diseño, y la idea es, número uno, que todas las unidades sean iguales, con las mismas dimensiones, con el mismo color, con el mismo diseño, y adicionalmente que yo como ingeniero industrial, yo pueda, como ingeniero industrial que trabaja muchas veces en planta, yo pueda hacer una estimación precisa de los costos de producción que me permita decir, mira, este suéter como el que yo cargo cuesta $1.50. Entonces, cada suéter que usted fabrique debe costar $1.50. Y a nivel legal, ¿por qué? Porque existe, por ejemplo, una institución en Panamá que se llama ahora se me fue el nombre, esa institución que vela la autoridad de los servicios públicos. La autoridad de los servicios públicos es la encargada de validar que a los usuarios nos cobren las cantidades correctas cuando consumimos un servicio, por ejemplo, la energía. Entonces, si nosotros sospechamos que nuestro medidor de energía está funcionando mal, podemos pedir que lo revisen, ¿sí? Y eso tiene un componente legal. Hay una institución que se llama el Servicio Nacional de Metrología de Panamá, que es el encargado de validar que los medidores de energía, medidores de agua y otros medidores estén funcionando de forma adecuada para que nosotros los usuarios nos cobren las cantidades justas. Entonces, el objetivo fundamental de esta ciencia es obtener y expresar el valor de las magnitudes, garantizando la trazabilidad, y fíjense que la hemos colocado en negrita, de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en cada caso, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados. Y ya dimos el ejemplo entonces de los medidores de energía eléctrica. Es importante que sepamos cómo se mide, cuál es el método de medición. Y hay algo muy importante que no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero los medidores tradicionales eran mecánicos, fundamentalmente electromecánicos. Entonces, a medida que se iba produciendo el consumo de energía, iban avanzando se iban moviendo unos engranajes. Y esos engranajes iban moviendo esos contadores analógicos que ustedes ven. No sé si los llegaron a ver alguna vez. Hoy en día eso no existe, y existen los medidores digitales. Y la gente se queja de que los medidores digitales pagan más ahora, y efectivamente es así, no porque el medidor les haga trampa, sino porque el medidor es mucho más preciso, mucho más, detecta consumos mucho más pequeños que un medidor analógico no detectaba. Entonces, por ejemplo, cuando usted conecta el celular y usted lo deja cargado, o típico que nosotros tenemos el televisor, lo apagamos y queda una lucecita LED encendida. Bueno, esos medidores modernos, esos medidores digitales, sí detectan el consumo de esa lucecita LED. En cambio, que el medidor tradicional, el medidor electromecánico, no detectaba esos consumos. Por tanto, este medidor digital es mucho más sensible y puede detectar consumos con cargas muy pequeñitas que los medidores antiguos no detectaban. ¿Está clara la idea, sí o no? ¿Se entiende lo que he comentado o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Es que como no los veo, yo solamente estoy viendo acá, solamente veo acá pues la pantalla con la presentación. Continuamos entonces. En la metrología científica
que se agrupa o en qué consiste. Sencillamente tenemos allí el desarrollo de los laboratorios, o sea, mejor dicho, se desarrollan laboratorios primarios o de referencia nacionales. Y su misión es investigar y mejorar la medida, los patrones y los sistemas de medida. ¿En qué consiste eso? Y les doy entonces el ejemplo del Servicio Nacional de Metrología de Panamá. El Servicio Nacional de Metrología de Panamá hace investigación. ¿Por qué? Porque ellos estudian cómo mejorar los procesos de mediciones. ¿Para qué? Para que los procesos de mediciones sean más sencillos en la industria y en la vida diaria. Y aparte de eso, ellos tienen los patrones primarios de la República. Es decir, la hora oficial de la República de Panamá, que es la que nosotros vemos en nuestros celulares. Y si ustedes ven su celular, verán que tenemos las 6:52 p.m. Esa es la hora oficial de la República de Panamá. Y esa hora oficial está sincronizada con la hora que tiene el Servicio Nacional de Metrología de Panamá con los relojes atómicos. Y por cierto que yo visité dos o tres veces, yo visité el Servicio Nacional de Metrología, el Centro Nacional de Metrología de Panamá. Y ahí yo hice la prueba y hice mi teléfono y en efecto, mi teléfono está, y todos los teléfonos de todos nosotros están calibrados con el patrón nacional. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque es muy importante que la hora sea exacta. ¿Y eso para qué? Recuerden que hay YAPI, recuerden que hay ACH, y hay una gran cantidad de transacciones en las cuales se maneja dinero y que se mueven a la velocidad de la luz. Por tanto, es importante tener la hora exacta. Dentro de las actividades que también realiza este laboratorio, se tiene que ellos le calibran, por ejemplo, instrumentos de medición a las empresas farmacéuticas, las que producen medicamentos. Ellos calibran balanzas, ellos calibran medidores de luz, entre otros. Entonces, como les decía, ellos tienen los patrones primarios de Panamá, que son los patrones legales de la nación. Otra rama de la cual hemos conversado es de la metrología industrial. Y esa es la parte de metrología dedicada o dirigida a la industria. Y su objeto es mantener la medida trazada a patrones nacionales o internacionales, de forma que podamos mantener una comunicación de intercambio de tecnologías y las ciencias. Esta se desarrolla en laboratorios de calibración especializados en diversas áreas metrológicas. Es decir, la metrología industrial lo que pretende es que nosotros hagamos un buen uso de las medidas en el proceso de producción industrial. Cuando compremos, por ejemplo, una lata de soda, de Pepsi, de Coca-Cola, de Ginger Ale, de lo que ustedes quieran, y diga 355 mililitros, desde el punto de vista industrial nos interesa que esa lata contenga 355 mililitros, que tenga la medida que aparece allí indicada en el envase. ¿Y por qué? Porque si no la contiene, sencillamente ya ese producto no es conforme. Y al un producto ser conforme, ¿qué debe hacer entonces la empresa de embotelladora? Tiene que descartarlo o hacer un reproceso. Y a nivel industrial no se quiere eso. A nivel industrial lo que queremos es evitar el reproceso, evitar los desperdicios. ¿Por qué? Porque eso nos cuesta dinero. Y algo muy importante es preservar la marca, preservar la imagen que un producto desarrolla ante sus consumidores. Si usted compra un paquete de arroz o un paquete de harina y usted observa que no tiene, dice nominalmente 1000 gramos, usted observa que no tiene 1000 gramos, eso ya hay una pérdida para usted como consumidor, o también hay una pérdida para la industria, porque si la industria en lugar de 1000 gramos te envasa 1050, está perdiendo 50 gramos por paquete. Y si usted como consumidor, en lugar de darle 1000 gramos, le dan 950, usted está perdiendo 950 gramos. Y eso, cuando hay inconsistencias en la producción, el producto tiene lo que llamamos más adelante problemas de calidad o problemas problemas de incumplimiento de especificaciones. Y es lo que en auditoría llama una no conformidad. La metrología industrial entonces se apoya en esos procesos de calibración que realizan empresas especializadas.
Entonces, por ejemplo, cada 6 meses hay que calibrar las balanzas. Entonces, cada 6 meses va una empresa que está certificada por metrología legal, que en Panamá la hace el CENAMEP, y el CENAMEP hace metrología científica y metrología legal. Entonces, cada 6 meses va una empresa especializada que calibra las balanzas y se garantiza, se certifica para efectos de auditoría y control de calidad que esas balanzas están midiendo lo que tienen que medir. Pero déjenme comentarles también que las empresas también tienen sus patrones. Cuando usted compra una balanza, cuando usted compra cualquier instrumento de medición, es importante que usted le dé el patrón de calibración. Entonces, por ejemplo, en el caso de las balanzas, nos venden unas balanzas que han sido calibradas, que tienen la masa adecuada y usted la coloca y su balanza son unas pesas, perdón, son unos patrones. Entonces, su balanza usted coloca, mira, aquí dice que esta pesa tiene 1000 gramos, usted coloca en la balanza y la balanza tiene que decir 1000 gramos. Entonces, de acuerdo a las rutinas de mantenimiento de cada empresa, se hacen esas calibraciones, puede ser semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Y por último, en la metrología legal tenemos como función fundamental el correcto funcionamiento de todos los instrumentos de medida empleados en actividades diversas, dado que un mal uso de esos instrumentos puede provocar fraude, perjuicio para la salud, indefensión en la aplicación objetiva de una legislación, etc. Nos referimos a aquellos instrumentos utilizados en transacciones comerciales, sanidad, aspectos jurídicos, donde podemos destacar contadores de luz, taxímetros, balanzas de supermercados, surtidores de combustible, equipos médicos, radiológicos, etc. Imagínense ustedes si uno va a poner gasolina y la gasolina está muy cara, y creo que a partir de mañana va a subir, por cierto, no sé. La gasolina está a 1.17 el litro aproximadamente. Y si uno en lugar por cada litro, en lugar de darle 1 litro, le dan entonces 0,9 litros, uno está perdiendo. Usted como usuario pierde. Pero digamos que esa pérdida no es tanto. Creo que hay una persona que se quiere conectar. Déjenme darle acceso. Tengo aquí la... Ah, no había nadie. Ajá, ¿quién levantó la mano? Que quiera hacer un comentario con toda confianza porque no lo veo. Profesor, Sí. la gasolina baja mañana. 4 Baja. centavos. Es una buena noticia. Gracias. Ahora, el comentario es que si no nos dan la cantidad, si en lugar de darnos 1 litro, ¿se ve nuevamente la presentación, sí o no? Me dicen porque a veces se pierde cuando se hacen estos. Pero en el caso de la gasolina, en el caso de un alimento, ¿vamos a perder económicamente o vamos a ganar? Porque si en lugar de darnos 1 litro, nos da 1.2, estamos ganando. Pero imagínense ustedes en el caso de un medicamento, que el medicamento, la balanza con la cual fabrican, por ejemplo, el Panadol, por decir un ejemplo, se descalibró. Entonces, si en lugar de decir 500 miligramos de paracetamol tiene 450, no va a ser efectivo para quitarte el dolor de cabeza. Y si tiene de más, te puede hacer daño. Entonces, imagínense ustedes en un medicamento para la hipertensión, en un tratamiento radiológico que la dosificación indicada sea inferior a la que el paciente necesita. Entonces, hay complicaciones. Por eso es muy importante ser muy exigente con todas estas cosas. Históricamente, esta disciplina ha pasado por diferentes etapas, así como ha sido la evolución histórica de diferentes ciencias. Inicialmente, su objetivo fue estudiar sistemas de pesos y medidas. Y han escuchado ustedes que la medida de longitud es el pie. ¿Pero dónde viene eso del pie? Bueno, porque el patrón de medida, según las malas lenguas, era el pie del rey. Pero ¿qué pasaba cuando el rey se moría? Había que cambiar todo el sistema de medición porque los reyes tenían pies diferentes. O no, que la pulgada, no, que el codo. Entonces son medidas que siendo medidas derivadas de los seres humanos, medidas antropológicas, digamos entonces que no son exactas porque hay reyes que tienen el pie más largo que otros, hay pulgares que son más largos que otros, por tanto, no eran medidas confiables. Entonces, ha habido un proceso de evolución a lo largo del tiempo
Y más o menos a partir de la revolución industrial se vio la necesidad de que las medidas fueran más precisas, más exactas, que fuera más fácil medir. Y más o menos en 1789 se forma en París, en una localidad que se llama Sèvres, algo así como la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Y ellos allí definieron el metro. Y si uno lee la definición original del metro, te dicen que es una barra de platinio e iridio conservada a una temperatura de 4 grados centígrados y bla, 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 bla. Hoy en día, esa definición del metro ya está obsoleta y ahora se hace en base a la longitud de onda de un isótopo llamado Krypton 16. Y para ustedes contar. Lo cierto es que la definición del metro y del kilogramo ya era un hecho firme para 1872. Estamos hablando de un tiempo relativamente reciente. Entonces, teniendo ya esos patrones de medida, la metrología se ocupa hoy en día del proceso de medición como tal, estudiar el proceso de medición, incluyendo los instrumentos de medición y la calibración periódica, porque hay instrumentos que se descalibran. Por ejemplo, un vernier, eso no se va a descalibrar nunca, a menos que se rompa, que se dañe, que se parta. Pero hay ciertos instrumentos que sí se descalibran y hay que calibrarlos cada cierto tiempo. Y eso justamente es el objeto de estudio de la metrología científica. Y la metrología legal establece las normativas que se deben cumplir. Situación mundial. Las mediciones correctas tienen una importancia fundamental para los gobiernos, empresas y la población en general, ayudando a ordenar y facilitar las transacciones comerciales. Por ejemplo, cuando uno compra, hay una promesa de servicio por la cual un proveedor le va a ofrecer a un comprador o un cliente la prestación de un servicio o le va a ofrecer un bien. Hay servicios que requieren mediciones. Por ejemplo, no es el caso aquí en Panamá, pero en otros países el sistema de transporte se mide con taxímetro. Entonces, ese taxímetro tiene que estar calibrado de tal manera que si uno va, no sé, recorre una distancia y uno sabe que lo común es pagar $3, le cobran $3 o bueno, 3.25, de repente hay un poquito más de tráfico o le cobran 2.75. Pero no es que si el promedio de una carrera es $3, nos van a cobrar $7, $8. Entonces hay que cobrar lo que es justo. Entonces, allí se ve la importancia en esa prestación de servicio. Las mediciones facilitan ese intercambio comercial y también inciden en la calidad de vida de la población, protegen al consumidor, ayudan a preservar el medio ambiente y además contribuyen a usar racionalmente los recursos naturales. ¿Por qué contribuyen a preservar el medio ambiente? Ya lo expliqué hace un rato atrás. Cuando se da un proceso y un producto no cumple con las especificaciones indicadas, ese producto debe ser reprocesado o debe ser desechado. Si usted desecha un producto, ya de entrada, eso es un desperdicio. Por tanto, es un bien o un servicio que no puede ser aprovechado por la sociedad. Y ahí se incurre una pérdida. Pero bueno, ¿quién pierde? ¿Pierde la empresa? Claro que la empresa pierde, pero también pierde la sociedad porque la sociedad, cuando hay periodos de escasez, si un producto sale defectuoso, es un bien que no está disponible para un consumidor. Por tanto, hay una pérdida para esa sociedad que necesita un producto y no lo puede tener. Además, si el producto no se puede remanufacturar, se perdió la energía, se perdió las horas hombre y se perdió la materia prima que se utilizó para hacer ese producto. Actualmente, que vivimos en un mundo globalizado, donde todo lo que tenemos a nuestro alrededor viene de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, sí, podemos tener un bolígrafo hecho en Panamá, pero también tenemos un mouse que está hecho en China, ¿sí? Un teléfono hecho en China, una calculadora hecha en Japón. Entonces, tenemos una globalización del comercio y eso implica que cada día los clientes y los productores están más lejos. Por tanto, tiene que haber una manera en que hablemos el mismo lenguaje y por ende, pues podamos conversar de forma sencilla. Entonces,
Ahí es cuando es importante cumplir bien con las especificaciones. Y para cumplir bien con las especificaciones hay que medir de forma adecuada. Y eso implica control de calidad, calibración, mantenimiento, trazabilidad y certificación. Y por supuesto que tenemos que tener laboratorios y peritos que estén acreditados. Entonces la metrología permite ordenar esas funciones y su operación coherente las coordena con el objetivo final de mejorar y garantizar la calidad de productos y servicios. De tal manera que yo compro un pantalón hecho en China y yo sé que dice 36 de cintura, pues 36 de cintura. No es que yo compro un 36 y me sale que es 34 o que yo compro una camisa medium y resulta que es extra large. No. Las medidas tienen que estar bien claras. ¿Qué sucede? Que en lo que son las pequeñas y medianas empresas ha ido mejorando, pero tradicionalmente funciona mucho eso de hacer las cosas al ojo por ciento. Entonces, esas empresas, si no se ponen las pilas y no aplican procesos de medición ordenados, pueden tener mucha merma. No sé si han trabajado ustedes en la industria, por ejemplo, en la industria de alimentos, se cuenta todo. Por ejemplo, empresas lácteas. Las empresas lácteas saben que cuando lavan las máquinas para hacer un cambio de producto hay merma. Ellos ya lo tienen cuantificado. Ellos saben que, por ejemplo, cuando se hace el cambio de lote de empacar el yogur sabor a fresa, empacar el yogur sabor a guanábana, tienes que hacer un lavado de máquina. Y en ese lavado de máquina tú pierdes una cantidad de producto que se queda pegada en las máquinas, tienes que lavarlo, pero ellos ya tienen cuantificada esa merma. Y forma parte de la estructura de costos. Y de repente ellos saben que cuando hay un cambio de producto, en un tanque de 1000 litros se pierden 2 litros. Bueno, eso forma parte de la estructura de costos y bueno, yo lo desecho, pero yo no lo pierdo. Entonces, esa forma de medir a ojo por ciento, eso no funciona hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se controla. Y cuando no hay control, sencillamente viene el caos y vienen las pérdidas y todo lo demás. Vienen las ineficiencias y todo aquello. ¿Qué beneficios tenemos cuando se mide de forma adecuada? Primero, tanto el consumidor como el fabricante necesita saber con precisión cuánto tiene un producto. Si yo me compro un cuarto de leche, cuarto de galón de leche, bueno, eso debe ser en mililitros 946, porque recuerden que un galón es 3784. Entonces, eso es 946 mililitros. Muy bien. Si el envase dice que es 946, en teoría debe ser 946. ¿Y por qué digo en teoría? Que hay una tolerancia. De repente es 946 más o menos 1 mililitro. Es decir, que puede haber envases que tengan 947, envases que tengan 945 y envases que tengan 946 y todos estamos contentos. ¿Qué pasa cuando hay 950? El consumidor no se da cuenta, trae un poquito más, una cucharada más de leche. Pero una empresa como la Chiricana, como Estrella Azul, que producen, creo que estamos hablando de que esas empresas pueden embotellar hasta 100 paquetes, 100 envases por minuto, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a suponer que sean 20 para redondear. Si en cada paquete yo pierdo, en cada botella, digamos, en cada empaque, cada envase, yo empaco 4 mililitros de más, en un minuto son 20 empaques, 20 por 4 son 80. Entonces, 80 mililitros por minuto, que si yo lo multiplico por una hora, son 80 por 60. Entonces ya estamos hablando de 4.800 mililitros por hora. Y si trabajamos 8 horas, 4.800 por 8, pues entonces, vamos a llevarlo una vez a litros, que estoy perdiendo 38 litros de producto en un turno. ¿Sí? Eso no será mucho, pero es un solo turno. Muy bien, pero multiplíquelo usted por 300 días al año. Estamos hablando de que puedes perder 11.520 litros de producto, que si tú lo logras vender a $1 por poner un precio barato,
pierdes por ahí $11.500 al año en productos. Ocurre lo contrario, que tú le des de menos al consumidor, el consumidor va a ir a la Codeco, va a decir, la chiricana está engañando al pueblo. Y entonces es un problema que se pudo evitar, donde más allá de que el cliente pierda 4 o 5 mililitros de producto, se afecta la reputación de la empresa. Porque ¿qué se va a decir después? No, la chiricana o Estrella Azul o Bonla venden el producto fallo. Y entonces eso es un golpe duro para la credibilidad de la empresa. ¿Qué otros beneficios podemos decir de la metrología? Que una medición adecuada incide directamente en la calidad, que es un pilar de la competitividad internacional. ¿Por qué? Porque si yo en cada lote voy reduciendo y reduciendo y reduciendo las mermas, voy reduciendo el producto defectuoso, voy reduciendo el reproceso, yo puedo ser más eficiente. Y cuando soy más eficiente, puedo bajar el precio. Y cuando puedo bajar el precio, puedo conquistar otros mercados. Así que nos toca una tarea bien dura para competir con los chinos, que tienen unos costos de producción bien bajos por diferentes motivaciones. Ahora, cuando una empresa quiere certificarse para ir a mercados internacionales, lo mínimo que debe hacer es tener una certificación ISO 9000. Y para eso hay que cumplir con ciertos requerimientos metrológicos. La metrología también la podemos ver como una herramienta o clave para el comercio interior. 1 kilogramo o 1 litro en Chile, en Panamá, en Japón, tienen que ser la misma cantidad. Entonces, hay una gran importancia y eso permite facilitar la transacción. Fíjense que uno, por ejemplo, compra, qué sé yo, un producto, ¿cuál sería? Un producto de gran consumo en Panamá. Pasta, por ejemplo. La pasta todavía, la presentación viene en paquetes de 1 libra y de media libra. La pasta, el espagueti, los caracoles, los tornillitos. Entonces, si Panamá quiere exportar su producto a Costa Rica, que por cierto hay una gran pelea con Costa Rica, porque los ticos son tremendos. Entonces, aquí hay una persona de Costa Rica, pero llegó un periodista tico y dijo que los productos ticos eran mejores que los productos panameños. Oye, hay que tener mucho cuidado con esas cosas que se dicen, porque no puedes hablar sin base. O sea, el derecho a réplica establece que si usted hace una afirmación, tiene que tener, darle la oportunidad a la parte afectada de que replique, de que contradiga lo que usted está diciendo. Lo cierto es que si yo quiero exportar pasta a otro país, yo debo cumplir con lo que dice el empaque. Si el empaque dice 1 libra, tiene que ser 1 libra. Si el empaque dice cada tira de espagueti tiene que medir 1 pie de largo, pues es 1 pie de largo. No, que el diámetro tiene que ser tanto, el diámetro tiene que ser de tanto. Hay que cumplir con las especificaciones. Y cuando a medida que van saliendo lotes y más lotes y más lotes, siempre hay un cumplimiento de especificaciones, es que decimos que hay calidad. Porque la calidad no es decir que un producto sea bueno o sea malo. La calidad es sencillamente indicar si hay un cumplimiento de determinadas especificaciones. ¿Estamos claros? Entonces, la aplicación de metrología es en la ciencia, en la medicina, en la farmacología, en la construcción, en la metalurgia, la minería, o sea, en prácticamente todas las industrias, incluidas las de servicios, se aplica la metrología y la normalización, porque hay indicadores que utilizan. ¿Para qué sirve? Algunas estadísticas señalan que entre un 60 y un 80% de las fallas en una fábrica están relacionadas directamente con la falta de un adecuado sistema de aseguramiento metrológico. Es decir, puede haber errores con los instrumentos de medición, puede haber errores en la forma en que los usuarios hacemos las mediciones. Entonces, yo puedo tener un tremendo sistema de metrología y medición, pero si yo no lo sé usar, estamos mal. Entonces, medir de forma correcta exige utilizar el instrumento y el procedimiento adecuado y saber leer los resultados. Entonces, también implica saber
cómo cuidar los equipos de medición. Por ejemplo, si voy a utilizar un multímetro, yo tengo que colocar el multímetro en la escala adecuada. No es que voy a medir corriente alterna y pongo la escala en corriente continua. No es que voy, por ejemplo, a utilizar un termómetro humano, que de mercurio, que llega hasta 42 para medir un agua que está hirviendo. O sea, ese termómetro de uso humano llega hasta 42 y el agua hierve a nivel del mar a 100 grados centígrados. Por tanto, hay que saber con qué voy a medir. Ni que voy a coger la pistola de temperatura como martillo, ni que voy a coger el vernier como destornillador. O sea, cada instrumento tiene una forma correcta de usarla y tiene un rango en el cual él funciona. Cuando los instrumentos no permiten mediciones confiables, es poco probable lograr buenos resultados. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un dulce, de esos que venden en el Rey, que venden en el Rivasmith, trabajamos con recetas que son estándar. Si es, por ejemplo, mira, 100 kilos de harina por lote son 100 kilos de harina, 200 kilos de azúcar, tantos kilos de leche, tantos gramos o tantos kilogramos de huevo, tantos kilogramos de mantequilla. O sea, hay que usar las recetas como es, porque usted cambia un ingrediente, puede que le salga bien el producto, puede que le salga mal, puede que se dañe y con eso usted pierde entonces ese lote de producción. Entonces, cuando se mide de forma adecuada, garantizamos calidad, productividad y competitividad. ¿Y para qué sirve medir bien? Para evitar rechazos y reprocesos, para aprovechar de forma correcta las materias primas, para cumplir con las especificaciones que demanda un mercado. Las especificaciones pueden variar de acuerdo al público objetivo. ¿Por qué? Porque los gustos de los consumidores cambian. Por ejemplo, ¿por qué tenemos sodas de diferentes sabores? Porque hay gente que le gusta la Coca-Cola, hay gente que le gusta la Fanta, hay gente que le gusta la Ginger Ale, hay gente que le gusta la fresca, hay gente que le gusta la, sé yo, hay gente que le gusta la Orange Crush y así sucesivamente. En un sistema de aseguramiento metrológico nos encontramos con instrumentos de medición verificados y calibrados, con personas capacitadas para usarlos, con una interpretación correcta de los resultados y con un ambiente protegido para los equipos. Seguimos por acá. Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades tiene su origen en el antiguo sistema métrico decimal, que se adoptó en el año 1875 y posteriormente se cambió de sistema métrico a sistema internacional, aunque mucha gente todavía sigue hablando de sistema métrico decimal. Ese sistema métrico decimal o sistema internacional tiene 7 unidades básicas y varias unidades derivadas. Entonces, por ejemplo, el metro es la medida de longitud. Tantos metros. Hay gente que todavía mide en pie, mide con yarda, pero bueno, es cuestión de costumbre. 1 kilogramo, hay gente que todavía mide en libras. ¿Cuánto pesa usted? Yo peso 160 libras, ¿no? Yo peso 90 kilos, entonces tuve gente haciendo las conversiones porque no tienen mucha idea todavía. O sea, no piensan en kilos, sino que siguen pensando en libras. El segundo es la unidad básica del tiempo. El amperio o amper para medir la corriente. El Kelvin es la unidad de temperatura termodinámica, pero también utilizamos comúnmente el grado Celsius, conocido también como grado centígrado, aunque no es correcto, es grado Celsius, y el grado Fahrenheit. Tenemos el mol para la cantidad de sustancia y la candela para medir la intensidad luminosa. En el sistema inglés, un sistema imperial o británico, tenemos el pie para medir la longitud y un pie es 30,48 centímetros. Por tanto, ustedes ven que, por ejemplo, los tableros de básquetbol están a una altura de 10 pies, y esos son 3 metros con 5 centímetros aproximadamente. Tenemos la libra, cuyo símbolo en inglés es PD de pound, para medir masa,
El segundo, el amperio o ampere para medir la corriente. Mira, son 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes. El ranking para temperatura en termodinámica. La libra mol para la cantidad de sustancia y también se usa la candela para la intensidad luminosa. Las unidades del sistema inglés han ido poco a poco cayendo en desuso. Sobreviven todavía el pie y la yarda para medir la longitud, la libra para medir la masa y el galón para medir la capacidad. Tantos galones. Esos son 5 galones, son 2 galones, un galón. Y a partir de ese conjunto de unidades básicas, tenemos las unidades derivadas para medir. Bueno, las básicas son la longitud, la de masa, la de tiempo, la de sustancia, luminosidad y temperatura. Tenemos, por ejemplo, en óptica tenemos unidades para óptica, unidades de presión y vacío, por ejemplo, el pascal, el bar, el kilopascal, la libra por pulgada cuadrada o PSI, los milímetros de mercurio, la de fuerza y par, mira, tantos newton por metro, las de humedad, las de electricidad, volumen, magnetismo y hay otras más por allí. Calibración. El comportamiento de los equipos de medición y ensayo cambia con el tiempo. ¿Por qué? Hay desgaste de los equipos. Por ejemplo, los medidores de luz, los medidores tradicionales que eran de engranaje, comienzan a girar más lento. ¿Por qué? Porque comienzan a desgastarse los ejes, los engranajes se oxidan, entonces ya van girando más despacio. Y eso es una buena noticia para el consumidor, pero es una merma para la empresa, para la ENSA o para Naturgy. Entonces, hay desgaste natural, hay sobrecarga o hay un uso inadecuado. Si yo, por ejemplo, agarro la balanza del laboratorio para medir sacos de cemento, pues ya voy a dañar la balanza del laboratorio. Eso no es para eso. Si un saco de cemento pesa 100 libras, yo tengo que utilizar una balanza que pese más, pueda pesar más de 100 libras, pues que pese 200. También los patrones de medida y la forma de medir se va haciendo más fina con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, tienes de acuerdo a lo que tú vas a medir, utilizarás un instrumento u otro instrumento. Si yo quiero medir, por ejemplo, una mesa, yo tomo la cinta métrica y yo mido la mesa. ¿Cuánto mide el ancho? Pero si yo quiero medir el eje de una bomba, el eje de un compresor, yo debo medir por lo menos con un vernier. Y si yo trabajo en un taller de tornería, de rectificados, y yo quiero evaluar cuánto es el desgaste que tiene un dispositivo mecánico, yo debo medir entonces con un micrómetro. ¿Por qué? Porque cada instrumento tiene un rango de exactitud y puede medir dimensiones con más exactitud que otros. Lo cierto es que los equipos deben ser calibrados cada cierto intervalo. Metrología legal, por ejemplo, exige que usted calibre la balanza cada 6 meses. Pero las empresas no pueden estar esperando 6 meses, las empresas casi que calibran a diario. Fíjense que hoy en día, por ejemplo, en la industria de alimentos, se utilizan unas empacadoras automáticas para empacar, por ejemplo, arroz, azúcar, sal. Pero les daré el ejemplo con el arroz. El arroz es un producto que usted consigue aquí en Panamá desde plantas espectacularmente modernas hasta plantas un poco más tradicionales. En las plantas más modernas, como la última planta que yo visité hace un par de años atrás, y hace poco, hará unos 3 años que hace 2 años yo visité una planta muy moderna de arroz allá en Chepo y puede calibrar los dosificadores en tiempo real. Entonces, ¿cómo es todo esto de los dosificadores? Bueno, sencillamente tiene unas empacadoras de arroz que te empacan 60 hasta 65 paquetes de 1 libra o de 2 libras por minuto. Entonces, cuando el paquete sale de la empacadora, ya
conformado, porque la máquina tiene una bobina y esa bobina te hace la conformación del paquete, lo sella por debajo, lo sella por la parte posterior y lo lleva hasta un alimentador. Ese alimentador no lo lleva, o sea, hace la conformación del paquete en un cuello deformado. Entonces, ese cuello te permite construir el paquete allí, te sella por debajo, te lo sella por la parte posterior y cuando se llena el producto, te hace el sello en la parte superior y corta para que el proceso continúe. Cuando ese paquete sale de la máquina ya sellado, cae en una balanza con unas celdas de carga de mucha precisión. Y esa celda de carga comienza a monitorear. Paquete 1, paquete 2. Y si ella, después de unos 10 paquetes, nota que hay una desviación en el peso mayor que la desviación que está programada, te manda una señal para que el dosificador se ajuste de forma automática. ¿Y por qué hacen eso? Hacen eso primero para garantizar que cada paquete tenga el peso indicado dentro de una tolerancia. Creo que la tolerancia para el arroz anda en 5%, en 0,5%. Es decir, en cada paquete de 1000 gramos de arroz puede haber más o menos 5 gramos de menos o 5 gramos de más. Entonces, hacen esa calibración en tiempo real. Ahora, ellos tienen allí un patrón de medida, porque la celda de carga del verificador de peso, en ese caso un verificador de peso estático que tiene la empacadora, tiene un patrón de medida que, bien sea antes de cada turno, viene el técnico y verifica que eso esté midiendo lo que es. O si tienen su estadística ya pueden hacer esa verificación semanalmente. Te dicen, mira, vamos a hacerle mantenimiento preventivo a la empacadora número 1. Bueno, ¿qué se le hace? Limpieza general, revisión de contactos eléctricos, verificación calibración de verificador de peso, revisión de líneas neumáticas, revisión, qué sé yo, revisión de filtro, revisión de filtro de aire y ya. Entonces, incluido dentro de la rutina y sabes que todas las semanas te hacen ese proceso. Y por supuesto, al concluir cada turno tienen otras actividades que hacen, que si limpieza general, que si desinfección y bueno, para ustedes contar. Cuando hacemos una calibración adecuada, garantizamos que las mediciones sean válidas. Y para eso, todos esos instrumentos de calibración hay que calibrarlos con unos patrones. Y esos patrones tienen que ser de nivel superior. Y esos patrones tienen que estar a su vez acreditados por la autoridad competente en la materia. Entonces, en Panamá, las empresas que hacen esas inspecciones, esas auditorías, esas calibraciones, tienen que estar certificadas por metrología legal, que en este caso la lleva el CENAMEC, el Centro Nacional de Metrología de Panamá. Patrones de medida. Un patrón de medida puede ser un instrumento de medida, una medida materializada, un material de referencia o un sistema de medida destinado a definir, realizar o reproducir una unidad o varios valores de magnitud para que sirva de referencia. Y ahí hay una jerarquía. La jerarquía máxima en Panamá lo tienen los patrones nacionales que los guarda el CENAMEC. De ahí vienen patrones secundarios que son los que usan las empresas de auditoría y certificación. Y hay también patrones de uso local. Yo como empresa, yo tengo mi patrón y con ese patrón yo calibro mis equipos. Pero para efectos de auditoría de los clientes, yo debo hacer una calibración semestral o anual según sea la exigencia. Entonces, hay patrón primario, hay patrón secundario, hay patrones nacionales y patrones internacionales. Entonces, esto es una jerarquía. El patrón internacional, por ejemplo, del metro está en París. Bueno, cada patrón nacional tiene que ser, en teoría, calibrado con ese patrón internacional. Cada patrón nacional tiene que calibrar los patrones primarios y los patrones primarios pues calibran, los patrones primarios son calibrados por patrones secundarios así sucesivamente. Entonces,
patrón internacional tiene mayor jerarquía que el nacional. El nacional tiene mayor jerarquía que el primario y el primario tiene mayor jerarquía que el secundario. ¿Está clara la idea entonces? Entonces, Senamec de Panamá tiene los patrones de Panamá. Con esos patrones de Panamá certifica un conjunto de empresas que tienen patrones primarios, ¿sí? Y esas empresas con esos patrones primarios calibran los patrones secundarios. Hay patrones de referencia, patrones de trabajo, que son los que puedo tener yo en mi taller. Mira, a mí me vendieron este kit de calibración. Yo calibro mis equipos con ese patrón de trabajo. Y hay patrones también de transferencia, que son los utilizados para comparar, por ejemplo, patrones de voltaje y patrones de, por ejemplo, en las balanzas. Hay balanzas que se calibran con pesas como tal, pero también hay balanzas que trabajan con otros principios de funcionamiento, así como los medidores, por ejemplo, de agua, que son por ultrasonido, medidores de energía, así sucesivamente. La trazabilidad. La trazabilidad fundamentalmente consiste en la propiedad en que podemos rastrear un conjunto de mediciones o un conjunto de procesos en caso de que necesitemos determinar cierta anomalía. No sé si ustedes han sido observadores y han visto que la mayoría de los productos tienen una fecha. No sé si han visto, no tengo nada por aquí a la mano que les pueda mostrar. Por ejemplo, aquí yo tengo un sobrecito de azúcar. Dice envasado por Panapac, pero no dice la fecha de empaque. Entonces, ¿para qué le colocamos un código indicando el lote, la fecha de producción a un producto? Para saber, en caso de que exista alguna anomalía con ese producto, poder rastrear el lote y poder saber de atrás hacia adelante, es decir, desde que el producto está en manos del consumidor, saber todas y cada una de las fases que se tuvieron que ejecutar para tener ese producto. Entonces vamos en un camino inverso. Partimos del producto hacia las materias primas y eso permite al fabricante saber si hubo algún problema en la materia prima, algún problema con energía, con los insumos o algún problema de descalibración de equipos. Entonces, la idea es tener una cadena interrumpida de comparaciones para saber qué pasó, qué falló en el camino. Entonces, cada escalón o cada paso intermedio se obtiene del que le precedió a través de una operación de calibración, donde el patrón fue antes calibrado por otro patrón. ¿Qué quiere decir eso? Que el patrón, por ejemplo, que utilizan en empresas panameñas de alimentos para calibrar las balanzas, es un patrón que él compró cuando le vendieron la balanza. Cuando pasan los 6 meses y él llama a una empresa, mira, vamos a llamar a la empresa Calibración o Consultores de metrología y modelación. Llamó a la empresa, esa empresa lleva un patrón de mayor jerarquía y con eso calibra tu patrón. Pero a su vez, Metrología Legal de Panamá, representada por Senamec, tiene que calibrar los patrones de esa empresa de calibración. Entonces, tiene allí la trazabilidad o recorrido aplicado desde el punto de vista de garantizar la integridad de la medida. Mira, el patrón de la empresa panameña de alimentos fue calibrado por la empresa Consultoría y Consultoría fue calibrada a su vez por el Senamec y el Senamec a su vez está certificado por la autoridad internacional. Listo. Allí vemos la trazabilidad y vemos la importancia de esa jerarquía. En la calibración, lo que hacemos es comparar lo que mide un instrumento y saber si eso que está midiendo, eso que está indicando es lo correcto. Entonces, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la empresa panameña de alimentos. Tengo una balanza. Cojo la pesa, que pesa
valga la redundancia, 1000 gramos y la pongo en la balanza. Mira, la balanza está marcando 1000 gramos, por tanto ese instrumento está calibrado. Perfecto. Es decir, está midiendo lo que dice que debe medir. O sea, estamos bien. Ah, pero resulta que pasan los 6 meses. Mira, te toca la auditoría. Porque el cliente está pidiendo que le mostremos la auditoría de los equipos de medición y los mantenimientos y todo lo demás. Llamas a una empresa. La empresa viene y te hace una auditoría. Dame la balanza. Sacó su juego de pesas. Aquí está. Pongo la de 1000, midió 1000. Perfecto. Pongo la de 5, midió 5. Pongo la de 100, midió 100. Perfecto. Está todo bien acá. El equipo está calibrado. Entonces, lo que hacemos es comparar con un patrón de mayor jerarquía para saber si de verdad está midiendo lo que dice medir. Entonces, es importante tener la cadena de trazabilidad, que en algunos casos, cuando son pruebas, por ejemplo, de laboratorio, llaman la cadena de custodia. Mira, yo tomé esta muestra, le pongo una etiqueta a la hora tal, número tal, y la guardé con estas condiciones. Eso es la cadena de custodia. Entonces, cuando podemos seguir ese rastro de que al instrumento final lo calibró un instrumento secundario, el secundario un primario, el primario el nacional y el nacional un internacional, podemos recorrer ese camino y es cuando decimos que tenemos trazabilidad. El objetivo de la calibración es mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos, responder a los requisitos establecidos en las normas de calidad y garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas. Cuando hacemos calibración, es posible que no mida lo que dice medir. Por tanto, hay que hacer ajustes. ¿Para qué? Para que si yo, cuando voy a calibrar, veo que mi patrón dice 1000 y tú me estás mostrando 950, yo debo ajustar el instrumento de medición para que lea lo que tiene que leer, para que mida lo que tiene que medir. Entonces, eso es como tal también parte de la calibración, ajustar, sincronizar el equipo para que las medidas sean correctas. Y eso, por supuesto, te van a dar un informe de calibración y en el informe de calibración te dan una curva de calibración. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No voy a detener en eso. También hay certidumbre de la medida. Hay duda con respecto a la medida. ¿Por qué? Porque los instrumentos de medición pueden cometer error, porque el calibrador puede cometer error, porque la persona que mide puede cometer errores. Entonces, uno digamos que toma una estadística y puede tomar una desviación estándar y así decir que esa desviación estándar es el error cometido durante el proceso de medición. Entonces, ahí también hay una desviación estándar experimental porque yo tomo una serie de mediciones, tomo nota de ellas con una muestra o con un conjunto de mediciones. Y también hay unas que son estimadas. Ya, mira, este es que por ejemplo, tú sin hacer la medida, te dicen, esta balanza tiene un error de tanto. Te lo están diciendo, es un valor asociado, un valor estimado, pero tú no hiciste la medida. Cuando tú haces el experimento y voy a hacer 100 mediciones, tomas el valor de las 100 mediciones y sacas un promedio y una desviación estándar, listo. Ahí estás haciendo un experimento y tienes un error experimental. Pero cuando tú lees lo que te dice el fabricante, tú estás asumiendo que lo que él te dijo es correcto, no estás haciendo el experimento tú. ¿Qué factores influyen en tomar una medida de forma correcta o no? Primero, si el equipo está descalibrado, usted está midiendo mal. Ya ahí ya olvide lo que usted midió mal. Segundo, puede haber deriva, que es que la medida varía a lo largo del tiempo. Ya la medida tampoco sirve. Puede haber cambios por temperatura. Por ejemplo, los metales sufren procesos de dilatación térmica. Quiere decir, cuando hay mucho calor, pues los metales se expanden su longitud. Y cuando hay frío, se contraen.
puede haber un error de resolución. No es lo mismo medir en un vernier analógico que en un vernier digital. No es lo mismo medir en un multímetro de aguja que en un multímetro digital. La inestabilidad. Por ejemplo, en los procesos industriales se utilizan muchos manómetros tipo Burton, que son esos manómetros que algunos llaman, no, que son un reloj, eso no es ningún reloj, eso es un manómetro de aguja. Y los manómetros de aguja, aunque son muy buenos, tienen dos desventajas, a mi juicio. La primera desventaja es que tienes que ir a medir al sitio. Un instrumento totalmente analógico. Entonces, al tener que ir a medir al sitio, usted puede leer la medida mal porque usted leyó de lado, usted midió mal. Usted no tiene buena vista, usted se equivocó, usted contó mal. Otra desventaja es que yo no tengo ninguna forma de corregir el proceso porque él leyó y no me dice más nada. Yo leo 100 kilopascal, ok, está 100 kilopascal, pero necesitaba 120. No hay ninguna señal de control que te permita ajustar la medida. Y la otra ventaja que yo le veo a estos manómetros de mercurio, estos manómetros de aguja, perdón, es el caso de la histéresis, que es que la aguja comienza a moverse de un lado al otro porque el flujo es un flujo turbulento. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace es que en el dial del manómetro, es decir, donde está la aguja, se coloca glicerina y esa glicerina lo que hace es que la aguja se mantenga estable, que la aguja no esté bailando. Eso se llama, ese proceso en el cual la aguja se mueve se llama histéresis. Lo otro es el método de medición. No es lo mismo medir con un método directo que con un método indirecto. No es lo mismo medir la temperatura de un bebé con un termómetro de mercurio que medirla con una pistola de esas de oído, o medirla con la tira que ponían antes en la frente. La repetibilidad. La repetibilidad quiere decir que usted puede tener diferentes condiciones y en el momento tiene comportamientos diferentes. Entonces, por ejemplo, yo me sorprendí cuando fui al Cenamet que la calibración de los equipos de volumen hay que hacerla con agua esterilizada, agua más que potable. Número uno, a una temperatura indicada porque si no la calibración no funciona. Entonces, si un instrumento se debe calibrar con agua esterilizada, mejor que la de Lidán, a una temperatura de 6 grados Celsius, es a 6 grados Celsius, porque si usted lo mide a una temperatura del agua diferente, la medición es distinta y la calibración no funciona. Hay que tener un buen operador que sepa manejar bien los instrumentos, que sepa leer, que sepa usarlos de forma adecuada. También tenemos la reproducibilidad debido a las medidas realizadas por distintos instrumentos en distintas condiciones. Entonces, voy a medir un eje. Primera medición la hago con una cinta métrica. Eso no sirve. Eso no es el instrumento correcto. La segunda medida la hago con un vernier. Bueno, esa medida está un poquito mejor. Y la tercera con un micrómetro. Hay errores. Yo no puedo tomar una medida con 3 instrumentos de jerarquía diferentes. ¿Por qué? Porque la cinta métrica primero, no es el instrumento adecuado. Segundo, el micrómetro tiene más jerarquía que un vernier. Entonces, tengo que estar claro. Mira, si es con vernier, es con vernier. Si es con micrómetro, es con micrómetro. Listo, no puedo estar mezclando los instrumentos. A menos que yo mida y después quiera validar la medida y use un instrumento de mayor precisión y mayor jerarquía. Algunos instrumentos de medida. La cinta métrica flexible o metro flexible, que fue lo que saqué yo al principio de la clase, que es la que cargan todos los carpinteros, albañiles. Una regla que utilizamos en la escuela. El pie del rey o vernier o calibrador para medir los ejes, para medir ángulos, para medir rodamientos, para medir piezas mecánicas en general. El micrómetro. El reloj comparador, que es muy interesante porque te permite medir que la alineación esté hecha de forma correcta. Un comparador de carátulas. Un tacómetro para medir las revoluciones de giro de un motor, de un eje. Un termómetro para medir temperatura. Un voltímetro, un amperímetro, un multímetro. Hay galgas que son para medir pues
tolerancias, ajustes en componentes mecánicos. Hay balanzas, hay rugosímetros que son para medir la rugosidad. Hay durómetros y también hay pHímetros que son los instrumentos que miden el pH. Por ejemplo, no, que el pH del agua debe ser 7. Bueno, sí, debe ser 7. O sea, hay que tener un pHímetro que te diga, sí, el agua tiene 7 de pH. Sobre todo en el proceso de bebida, en el proceso de potabilizar agua, hay que ser muy exigente con las características del agua. Y aquí tenemos una balanza de supermercado, un voltímetro de aguja, esto es un reloj comparador, una pistola térmica. Aquí hay también instrumentos que te permiten medir los decibeles, ¿no? Hay también, eso se llaman, hay vibrómetros para medir vibraciones, instrumentos para medir ruido. El pie de rey, que ya lo mostré al principio de la clase, muy útil para medir ejes, para medir rodamientos, para medir, bueno. Y tenemos el tradicional, que es analógico, y tenemos el digital. Bueno, aquí está más o menos cómo se mide con un pie de rey. Tienen que coincidir estas dos líneas. Y por último tenemos el micrómetro, que te permite medir tolerancias muy pequeñitas, te permite medir milésimas de milímetro. Y eso, por ejemplo, muy utilizado en la rectificadora, cuando hay que rectificar cigüeñales, hay que rectificar cilindros, pistones. Muy interesante el micrómetro. ¿Alguna pregunta, mis estimados? ¿Están todos por allí todavía? Sí, ahí están. Vamos a ver si tenemos por acá el aula virtual, para compartir lo que tenemos en el aula virtual. ¿Se ve el aula virtual? Sí, profesor. Aquí tenemos entonces el aula virtual. Tenemos el módulo introductorio. Aquí pueden ver también lo que es el programa de la asignatura, el sílabus, el currículum de este servidor. Bueno, tenemos un proyecto integrador consiguiendo la tradición de la UNICID. Aquí la evaluación es continua. Tenemos un 70% de evaluación continua y un 30% de proyecto final, el proyecto integrador, trabajo final. Eso es cumpliendo con la normativa de la UNICID. Aquí están los materiales para cada unidad número 1. Aquí tienen la presentación que acabo de compartir. Estas son videoclases viejas de la vez pasada, así que debo actualizar. Tiene algunos enlaces para que puedan comprender un poco más lo que es esta ciencia. Aquí está la página del CENAMEP de Panamá, un poco lo que son los errores en las mediciones. Vamos a tener entonces unas charlas teóricas en grupo que deberían comenzar. Veamos las instrucciones. A partir de la clase que viene. Aquí ustedes van a organizarse en grupos y entonces vamos a asignar los diferentes temas para las charlas. Ustedes, según el listado, son 11 o 12 personas, por tanto hay que agruparse en grupos de 3 personas como máximo, ¿verdad? Si son 11, son 3 grupos de 3 y 2 grupos de 2 personas, son 3 grupos de 3 y un grupo de 2 personas. Si son 12, son 4 grupos de 3. Vamos de esta manera a rectificar acá el número de usuarios, de participantes en este curso. Ustedes son 11 en total, porque ya aparezco yo también como... Ustedes son 11, por tanto, hay que organizarse en 3 grupos de 3 y un grupo de 2. Aquí está una asignación tentativa de los temas a discutir. Aquí están, en este archivo en PDF. Grupo número 1, aquí están los contenidos. Grupo número 2, grupo número 3 y grupo número 4. Aquí están las instrucciones correspondientes. Las charlas comienzan a partir de la semana que viene. Todos los alumnos deben participar. Hay que traer su presentación en PowerPoint, Canva, Prezi.
colocar el nombre del expositor en cada diapositiva. Los ejemplos que deben colocar deben ser ejemplos del contexto local. Por ejemplo, nosotros vamos a un grupo que me diga, no, vamos a estudiar el caso el tema número 3. Ok, clasificación de los instrumentos de medición según el principio de funcionamiento. Muy bien. ¿Dónde usan? ¿Dónde usan, por ejemplo, los instrumentos de medición de temperatura por resistencia o por voltaje? Mira, eso lo utilizan en la industria tal. No, eso lo utilizan en Suiza. No, señor, quiero un ejemplo que diga eso usan empresas panameñas para esto y para lo otro. ¿Estamos claros? Cada participante debe subir de forma individual la presentación en el Moodle. ¿Estamos? Entonces, entre ustedes, por favor, ustedes tienen su grupo, deben tener ustedes un grupo de WhatsApp. Pónganse entre ustedes de acuerdo cómo es la repartición de los temas. No puede haber temas repetidos. Y algo importante, yo no tengo un grupo de WhatsApp. Entonces, entre ustedes repártanse los temas, organicen los temas y aquí yo conozco a Gilberto Pinto, creo que fue alumno mío de termodinámica, si mal no recuerdo. ¿Sí o no? Me parece. Gilberto, ¿está por ahí? Sí, Entonces, profesor, estoy aquí. Tengo preguntas. adelante. Profesor, la diapositiva de ese PPT, ¿cuántas deben de ser mínimo? Bueno, usted haga suficientes diapositivas para que pueda pues sentar una buena charla, una buena presentación. O sea que Unas 9, 8, 10. por ahí va el número. Lo importante no es tanto la cantidad, sino la calidad. Ok. Que usted abarque en la presentación todo lo que usted quiere explicar, que lo explique con suficiente detalle, con suficiente profundidad y trayendo ejemplos de la realidad. Por ejemplo, no, yo voy a explicar sobre los instrumentos de medición de temperatura. Muy bien. ¿Para qué se usan? ¿Dónde se usan? Por ejemplo, hay las personas que trabajan con aire acondicionado y refrigeración no utilizan termómetros de mercurio, son pistolas térmicas para poder disparar hacia donde están las salidas de aire. Mira, sí, está en la temperatura indicada, está tanto, está en este valor. Las personas que trabajan en proceso de producción continua tienen termocuplas, tienen termopozos para medir la temperatura. La ventaja de esos instrumentos es que se alimentan un sistema de control. Y el sistema de control toma una decisión de si prendo un abanico, prendo una resistencia, cierro un damper, hago un damper para garantizar una temperatura estable en todo el proceso. ¿Estamos? Ok, profesor. Entonces, esos son los ejemplos que yo quiero. Yo no quiero ejemplos de fuera, yo quiero ejemplos de aquí del contexto. Y si hay personas que han tenido la dicha de trabajar en la industria, traigan los ejemplos de la industria, porque estamos aquí para compartir saberes. Yo comparto los ejemplos de lo que yo he vivido. Yo he trabajado con motores, he trabajado con generadores eléctricos. Entonces, si cada quien trae un ejemplo de su área de experticia, es muy interesante, porque así se da este proceso de compartir saberes. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, los grupos los podemos organizar en el grupo de WhatsApp de la clase. Bueno, yo no tengo grupo. Ustedes tienen que crear un grupo de WhatsApp donde estén todos ustedes. Ustedes se organizan. En la plataforma hay un grupo de WhatsApp de que metrología y normalización. ¿Podemos usar ese? ¿O ese está activo? Déjenme ver si ese grupo está activo, porque no recuerdo honestamente. Vamos a ver si está por ahí. Ustedes están en la plataforma hay un grupo, mire usted, pues. Sí. Sí, para grupo de WhatsApp. En la plataforma ya está, entré en el grupo y todo. Hay 11 miembros, pero no sé si son los compañeros o ya se metieron o nadie se ha metido, no sé. Yo no he entrado. No sabía que estaba ese grupo allí. A ver. Que alguien escriba por allí. Yo creo que yo no estoy.
Yo creo que ese grupo yo lo creé en alguna oportunidad y yo no estoy allí. Y no estoy allí es porque recibo tantos mensajes a diario que ya de verdad que estoy saturado, sinceramente. Saturado entre los mensajes de los clientes, las llamadas, los correos y todo lo que hago en el día a día, de verdad que estoy saturado. No, yo no estoy en ese grupo. Entonces, lo que sí les pido es que entre ustedes entonces se organicen, se repartan los temas y me envíen un correo. El correo mío está allí, de todas maneras el correo es raul.alvarez@unicid.net y me indiquen cómo es la distribución de los grupos, que no exista ningún grupo repetido y bueno, ya. Se asignan los temas y comenzamos entonces con las charlas la semana que viene. Como ustedes son poquitos, podemos tener entonces, si le damos a cada grupo unos 20 minutos, podemos tener las charlas la semana que viene. Vamos avanzando. No tenemos que hacer los exámenes fuera del horario de clase. Ok, nada más hay que ponerse de acuerdo si vamos a usar ese grupo o alguien va a crear alguno. Pónganse de acuerdo. Si dice usted que están todos los 11, lo que hay es que verificar que ustedes estén todos allí, los alumnos de esta sección de clase, y se puedan comunicar por allí. No sé si cerré el aula virtual o no. Así aquí la tengo. Con respecto a lo que es el plan de evaluación, que no lo mencioné, y qué raro que no lo tengo acá tampoco. Es raro eso. El plan de evaluación sí está en el sílabo y está en el... Pero vamos a tener entonces una charla teórica que ya está asignada. Esta charla teórica, ¿cuánto dijimos que valía? Qué raro que aquí en el plan de... no me permite ver. Aquí está. La primera charla teórica vale 10%. Estoy viendo acá en la misma aula virtual. Tenemos también unos casos prácticos. Tenemos el proyecto final y un examen. Aquí dice caso práctico 10%. Más tenemos por acá. Esto no. Tenemos dos exámenes parciales y el proyecto integrador. Vamos a ver cuánto vale cada parcial. Veamos. Por eso usted está compartiendo pantalla, ¿no? No estoy compartiendo pantalla. No. Estoy revisando y les voy contando. Cada parcial vale un 25%. Vamos a ver acá. Y finalmente entonces el 30% que corresponde al trabajo final. De todas maneras pueden ver esto con detalle en el sílabus, si está detallado cuánto es el valor de cada asignación. La que carga está un poquito lento acá. Ok. La charla teórica que ya hemos asignado vale un 10%. Hay un caso práctico que vale un 10%, dos exámenes, cada uno de 25%, y el proyecto final que vale un 30%. Y eso conforma el 100% de esta asignatura. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda?
Ninguna hasta ahora, entonces. Adelante, Adrián. Buenas noches, profesor. Profesor, el equipo vamos a trabajar a 3. Entonces, ese grupo se va a ir hasta el proyecto integrador, hasta el final Esa es la la materia. idea. Esa es la idea, que ustedes trabajen siempre con el mismo grupo a lo largo de toda la asignatura. Recuerden que son 8 semanas nada más y que ya en la semana 8 ya tenemos que haber entregado el proyecto integrador. Correcto, profesor. Le digo porque, bueno, mi parnat, con quien siempre hago equipo, hoy no se pudo conectar. Entonces, preguntaba si podríamos entonces conformar el grupo desde la siguiente semana, la siguiente clase. Pero pues la idea sería tener las charlas a partir de la semana que viene. Esa es la idea. Pero conversen ustedes ahora por WhatsApp, por correo, por teléfono y se ponen de acuerdo. Pues. Los temas de la charla, ¿dónde los puedo conseguir? En la plataforma están. Sí, en la plataforma usted verá en el módulo 1, dentro de las actividades, hay una que dice actividades de evaluación, charlas teóricas en grupo. Ahí están las 4 charlas, dado que en este curso solamente son 11 alumnos. Entonces ahí deben ponerse de acuerdo, tomar cada grupo un tema y que no haya repetición de temas, por favor. Recibido correctamente. Muy bien. ¿Quién más por ahí? Buenas noches, profe, compañero. Profe, una consulta. ¿Las charlas van a ser presencial? Por este medio. Por este medio, o sea. No, no, o sea, me refiero a que si se puede No es, grabar o... no es grabada, es en vivo. Es en vivo. Nos conectamos por este medio, encienden la cámara, comparten su presentación y aquí conversamos, preguntamos y ya. Y de una vez yo tomo nota para la calificación. Grupo 1, Adrián Elías Risco. Muy bien. Cándida Cárdenas. Si gustan, les voy a compartir el correo y al correo me escriben de cada grupo y me indican cómo quedó la conformación de los grupos. Está en mi correo, raúl.alvarez@unicip.net. Me escriben allí y recuerden que entre ustedes se deben poner de acuerdo. ¿Cuáles son los temas a escoger? ¿Alguna otra pregunta, inquietudes, dudas? No, profe, por el momento. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, siendo así, mis estimados, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Vamos a detener la grabación y nos vemos. Profesor.